Sí, que hay que empezar relatando que la familia Greiber no vendió en libertad papel prensa, como dice Clarín y La Nación. Cuando muere David Greiber, empiezan a recibir llamados anónimos de una supuesta deuda con montoneros. Deuda que ellos ni sabían ni que existía, ni nunca tuvieron pruebas de que esa deuda existía, pero los amenazaron, ellos asustaron mucho a la familia. Imagínate que estamos hablando de una señora, Lidia Greiber, que tenía 26 años cuando ocurrió todo esto, ¿no es cierto? Que de pronto se encuentra con que su marido murió. Ella tiene una hija de 1 año y empieza a recibir llamados en México de los montoneros en el año 76, mitad del 76, reclamándole 14 millones de dólares. Ella vuelve al país para tratar de entender qué es lo que había pasado. Desde que ella vuelve al país hasta que la secuestran totalmente, la familia Greiber es secuestrada y liberada, secuestrada y liberada. Y en esos momentos de liberación que ellos tienen liberada, la hacían negociar por papel prensa. No podía negociar con cualquiera. Eso se lo dijo el primo de Martínez de Hoz a Lidia en el Hotel Alvear, el señor Martínez Segovia, que le dijo: Lidia, no te confundas, los militares no quieren ni que le vendas a extranjeros ni a judíos. Solo te queda venderle a Clarín, La Nación y La Razón. Entonces, cuando se habla de libertad, ellos no tuvieron nunca libertad. Inclusive, el señor Rafael Llanover sabe y contó que cuando él firmó la venta de las acciones que él tenía en nombre de los Greiber, él sabía que firmaba sin saber el precio de venta, sin saber las condiciones de venta, y con su familia, rehén de los militares en su casa. A todo esto, ya los militares habían asesinado a Jorge Rubinstein en La Plata, que era la mano derecha de David Greiber y a quien Lidia le pide que negocie la venta de todos sus bienes en la Argentina, porque se veía que ella ya no podía vivir más. Hubo un momento en que hubo tantos Greiber secuestrados que tuvieron que dejar salir a la suegra de Lidia para que se haga cargo de los chiquitos, porque eran todos menores, tenían 3, 4 años. Imagínate vos que David tenía 32 cuando murió, Isidoro tenía 30, el hermano, Lidia tenía 26 y la esposa de Isidoro también tenía 26. ¿Y en esas condiciones? En esas condiciones se vende papel prensa, o sea, no se vende, se saca papel prensa. Perdón, en ningún momento se paga tampoco, ¿no? No, hay un periodista que tal vez lo quiera decir o tal vez no lo quiera decir, pero yo en este momento creo que hay muchas cosas en juego y lo voy a decir. Un día llaman a Clarín y le dicen que tienen que ir al Banade a buscar una información. El jefe que lo atendió pensó que era una información de prensa y lo mandó a Osvaldo Granados. Y cuando Osvaldo Granados llega al Banade, en aquel entonces el presidente, lo hacen pasar a ver al presidente. El presidente dice: dígale a Mañeto que ya está acordado el préstamo para que compren papel prensa. El tipo casi se desmaya y vuelve con la noticia. Él esperaba venirse con un boletín de información. Quiere decir que nunca pusieron plata. Nunca. La miseria que pagaron la pagó el Estado. Y después la fueron pagando a su vez con impuestos. Pero déjame que te diga algo. Sí, claro. ¿Qué es lo que estamos discutiendo acá? Hay una querella que le inicia Mañeto y Mitre a Guillermo Moreno, ¿no es cierto? Una querella a Guillermo que está haciendo un trabajo extraordinario en este tema. 15 días atrás, sí. ¿no? ¿Qué dicen en esa querella? Dice: el Estado se quiere apropiar de papel prensa porque quien maneja papel prensa controla la prensa en la Argentina. A confesión de parte, relevo de pruebas. Ellos mismos están reconociendo que el que se queda con papel prensa, por eso ellos se quedaron con papel prensa y por eso papel prensa convierte a Clarín en un monopolio. Ese es el pie, ese es el inicio de todo esto. Por eso cuando hablamos de operaciones de prensa, que ustedes me salgan con una columna de Bonelli, que a veces me agrede, que a veces agrede a algunos colegas del gobierno, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que lo que está protegiendo Clarín es el control de la libertad de expresión en la Argentina. Perdón, Lucho, me gustaría hacer una preguntita acá a Héctor, y tiene que ver con lo siguiente. Hace poco tiempo la viuda de Greiber tuvo como una reunión casi, si querés, simbólica, supuestamente con el directorio de papel prensa, donde ella iba a contar en qué condiciones había tenido que firmar esta famosa venta. Y no la recibió nadie del directorio. O sea, le pusieron como un secretario de alguno para acá. Le quería saber qué pensás de esto y por qué crees que tuvieron esa actitud. Bueno, porque efectivamente, mira, mucha gente pregunta por qué los periodistas no hacen un mea culpa. Muchos hicimos un mea culpa de cómo actuamos durante la dictadura. Muchos hicimos sin tener realmente tanto para decir de nuestra mea culpa. Después de todo, mi padre estuvo 3 años preso, de los cuales 6 meses o 7 meses estuvo secuestrado y torturado de una manera que los propios compañeros de celda reconocen que fue la persona más torturada que habían visto.
pero igual hicimos un mea culpa. Clarín y La Nación no pueden hacer un mea culpa porque ellos no se equivocaron, ellos fueron socios de la dictadura. ¿En qué fueron socios? En esto, en papel prensa. ¿O vos creés que a cambio de papel prensa no dejaron de publicar los nombres de los desaparecidos? ¿Qué hubiera pasado en un país si los dos principales diarios se oponían y empezaban a publicar los desaparecidos? Mirá, los únicos eran La Opinión y el Buenos Aires Herald. A La Opinión la expropian y queda solo papel prensa. Queda solo papel prensa, pero queda solo Buenos Aires Herald, que era un diario en inglés. Inclusive la revista hay una revista que publica la Iglesia, se llama Criterio, cuyo director, el padre Mejía, se animó a publicar algunos artículos en contra de la dictadura, a favor de los presos, a favor de los desaparecidos. Bueno, lo amenazaron y se tuvo que ir a vivir al Vaticano, lo sacó la Iglesia. Entonces, quiere decir que no pueden hacer un mea culpa y no pueden reconocer lo que hicieron, porque lo que hizo Mañeto y lo que hizo Bartolomé Mitre es un crimen, es complicidad en un crimen de lesa humanidad. Héctor, y también estaban convidados, digamos, a este festín, el diario La Prensa, ¿no? Bueno, ahí hay una historia que para mí habla muy bien de una persona que falleció, obviamente, que es el doctor Gainza Paz, ¿no es cierto? Alberto Gainza Paz, personaje que sufrió los embates del general Perón, ¿no? Digamos, no es una persona que se amilana tan fácilmente, él ya estaba muriéndose y el diario estaba casi quebrado. Un día lo va a ver don Bartolomé Mitre, el padre de Bartolito, ¿no? No confundir, son dos personajes distintos. Ahí se llaman todos Bartolomé Mitre, pero no son todos iguales. Lo va a ver don Bartolomé Mitre a la casa, Alberto Gainza Paz, y le dice: Alberto, entrá en papel prensa, es un gran negocio. Y él no quiso. Entonces Bartolomé le dice: es por plata, no hay que poner un peso, la pone el Estado. Y dice: mira, Bartolomé, le dijo, yo me estoy muriendo y conmigo va a morir la prensa. Yo ya saqué un diario, este diario empezó, le dijo, siendo una sola página, y va a morir siendo una sola página. Pero yo no voy a participar de un latrocinio y de un crimen. En esa no entro. Y no entró. Y no entró. A ver, Susana, es impresionante el relato, ¿no? Sí, es terrible e impresionante. ¿Cuántas generaciones que pasaron sin saber esto? Pero al mismo tiempo me gustaría hacer un descargo también de algún periodista que seguramente ha ignorado en profundidad esto y que sintió en un momento el orgullo de pertenecer a esos dos medios tan importantes. Así dijeron siempre. Yo como artista tengo que decir que los periodistas que han señalado nuestro camino, dentro y fuera del país, yo no me puedo olvidar de aquellos periodistas que, sabiendo que yo no tenía palabra, me apoyaron, si bien es cierto que al que no voy a olvidar jamás es a tu padre. Y no voy a olvidar porque señaló en un momento: una leyenda comienza hoy. Y te estoy hablando de hace muchísimos años. Pero a partir de ahí, ¿cuánto periodista perteneciente a estas dos casas, a través de lo que decís de mala madre, de mal origen, cuántos periodistas que han hecho lo imposible por acompañar buenas rutas, a pesar de todo, Por supuesto, a pesar de todo. Por supuesto, estoy de acuerdo con vos. Y sigo diciendo que por esos caminos yo no me voy a olvidar tampoco de la gente que no teníamos ni voz, ni voto, ni podíamos aparecer en ninguna parte, y que ahí estaban acompañándonos a contrapelo de. Pero qué terrible, ¿cómo se pueden sentir hoy con esta verdad? Digo siempre, Héctor, que si a mí me hablan de que yo he provocado un crimen, y si yo no salgo y arranco los ojos, y lo digo así enfáticamente, de quien denuncia una maldad tan soberana, yo no tengo derecho a nada. Después de esto, de esta noche, por respeto